Bueno, ahora lo que vamos a ver son algunos ejemplos relacionados con las leyes que vimos. En el primer ejemplo nos dicen que tenemos un gas que ocupa un volumen de 12 litros a una presión de 1,2 atmósferas y nos preguntan qué volumen ocupará a 2,4 atmósferas. Fíjense que si nosotros ahí vemos qué datos tenemos un volumen inicial con una presión inicial y una nueva presión, un estado 2, con un volumen desconocido. Eso es lo que tengo que averiguar. Nosotros por la ley de Boyle dijimos que P por B es igual a una constante. Por lo tanto, nosotros podemos escribir que P1 por B1 es igual a P2 por B2. Es decir, P1 por B1 es la condición inicial, eso va a ser igual a una constante, pero también sé que P2 por B2 también va a ser igual a la constante. Por lo tanto, puedo igualar estas dos situaciones y eso me va a permitir despejar lo que yo necesito encontrar, que es el volumen B sub 2. Entonces, B sub 2, si despejo, ¿a qué va a ser igual? A P1 por B1 en el numerador, y el P sub 2, que está multiplicando, pasa al denominador dividiendo. Una vez que resuelvo, fíjense que se simplifican las unidades de presión y la única unidad que me queda es la de volumen, que justamente es lo que estoy buscando. El volumen 2 va a ser igual a 6 litros, la mitad del inicial, lo cual es totalmente lógico si pensamos que la presión se duplicó. Pasó de 1,2 atmósferas a 2,4 atmósferas. En este segundo ejemplo dice, el nitrógeno ocupa 150 mililitros a una temperatura de 100 grados centígrados. ¿Qué volumen ocupará si la temperatura sube a 200 grados centígrados con una presión igual a constante? Acá tenemos una relación entre el volumen y la temperatura. Para eso tendremos que usar la ley de Charles. La primera pregunta, y pensando intuitivamente, uno dice, bueno, la temperatura se duplicó en grados centígrados. ¿Qué pasará con el volumen? ¿Se duplicará? No sé. Ya vimos que había ahí como una trampita. Entonces, vamos a ver qué nos dice la ley de Charles. Primero los datos, es decir, los datos que tenemos son un volumen inicial de 150 mililitros con una temperatura de 100 grados centígrados. Un volumen 2, que es lo que me están preguntando, que tenemos que hallar, dice qué volumen ocupará cuando la temperatura haya pasado a 200 grados centígrados. Por la ley de Charles, yo sé que B es igual a K por T, o es lo mismo decir que B sobre T es igual a una constante. Por lo tanto, esto me permite escribir que B sub 1, bueno, primero recordemos que esta T que está acá tiene que estar en Kelvin, si no, no puedo escribir esto. B sobre T igual a K. Esto se cumple, que es la ley de Charles o Gay-Lussac, cuando las temperaturas están en grados Kelvin. Por lo tanto, lo primero que hago es transformar estas temperaturas en Kelvin. 100 más 273 me da 373 y 200 más 273 me da 473. La ley de Charles, entonces, donde B sub t es igual a una constante, me permite escribir que B sub 1 sobre T sub 1 tiene que ser igual a B sub 2 sobre T sub 2. Entonces ahí puedo despejar lo que quiero hallar, mi incógnita, que es B sub 2, que me va a quedar aquí. Esta T2 que está dividiendo va a pasar multiplicando, entonces me queda B sub 1 por T2 en el numerador, T sub 1 queda en el denominador. Cuando reemplazo y simplifico los Kelvin, lo que me queda es una unidad de volumen, que es lo que estoy buscando. De 150 mililitros voy a pasar a 190 mililitros. O sea, no se duplica el volumen, porque por más que esté duplicando la temperatura, eso está ocurriendo en grados centígrados. Y recordemos que esta relación que escribimos para la ley de Charles o Gay-Lussac se cumple cuando la temperatura está en Kelvin. Un tercer ejercicio para que podamos aplicar la ecuación combinada de los gases, en la cual tenemos entonces una muestra de gas, oxígeno, ocupa 105 litros, este es el volumen, a esta temperatura y a esta presión. Me dicen, ¿qué volumen ocupará en condiciones normales de presión y temperatura?
Entonces, primero que nada, como siempre, los datos. Tengo una situación 1 con esta presión, 985 milímetros, este volumen, 105 litros, y una temperatura que siempre la tengo que transformar en Kelvin, igual a 300 Kelvin. Una situación 2 es la situación en condiciones normales de presión y temperatura, donde la presión es una atmósfera o 760 milímetros de mercurio. ¿Por qué me conviene ponerla en milímetros de mercurio? Porque acá esta presión ya está en milímetros de mercurio. Una temperatura 2 que es 0 grados centígrados, que lo voy a poner en Kelvin, pasa a ser 273 Kelvin, y un volumen 2 que es el desconocido. Entonces, como en la ecuación combinada dijimos que P por B sobre T es una constante, esto me permite escribir que P1 B1 sobre T1 es igual a P2 B2 sobre T2. Y de acá lo que tengo que despejar es B sub 2, que es mi incógnita. Entonces, ¿a qué me queda igual? P1 por B1, T2, que está en el denominador, pasa al numerador multiplicando, y P sub 2, que está multiplicando a B, para sacarlo de acá, lo paso al otro miembro dividiendo. Cuando resuelvo, reemplazo y resuelvo, me queda que el volumen 2 es igual a 124 litros. Este es el volumen que ocuparía ese gas en condiciones normales de presión y temperatura. Y ahí ya hemos aplicado la ley de Boyle, la ley de Charles y la ecuación combinada de los gases. Bien, otra ley que es muy importante que veamos es la llamada ley de Avogadro, que es de 1811, que en realidad relaciona el volumen de un gas, pero con su cantidad de sustancias, que lo podemos ver como número de moles, lo podemos ver como masa, lo podemos ver como número de moléculas. Eso sería la forma de ver la cantidad de gas que tenemos con otro parámetro. En este caso, en esta ley se va a relacionar el volumen con el número de moles y se ve que hay una relación directamente proporcional, lo cual es totalmente lógico. Si P y T son constantes, que es esto, es muy importante siempre destacar las condiciones en las cuales se cumple la ley. Si P y T son constantes, a medida que yo aumento el número de moles de gas, evidentemente aumentará su volumen. Entonces, matemáticamente se puede escribir que el volumen es igual a una constante por el número de moles. ¿Esto qué significa? El volumen de cualquier gas con presión y temperatura constante es directamente proporcional a su número de moles. Esto es lo que me dice esta expresión matemática. Esta ley se llamó ley de Avogadro. Entonces, con todo lo que nosotros vimos, ya podemos avanzar hasta llegar a deducir esta ecuación que va a ser muy importante, que es la ecuación general de los gases ideales. Nosotros cuando vimos la ley de Boyle vimos que P por B era igual a una constante, es exactamente lo mismo que poner que B es igual a una constante por 1 sobre P. En la ley de Charles vimos que B era igual a K por T, es decir, que hay una relación directamente proporcional, y acabamos de ver en la ley de Avogadro que también el volumen es directamente proporcional al número de moles que tengamos. A partir de esto, entonces, nosotros, fíjense, B igual a K por 1 sobre P, K por T y K por N. Entonces, B es igual a una constante por N por T, que queda en el numerador, sobre P, que queda en el denominador. Reordenando esta ecuación, por ejemplo, sacando P del denominador y pasándola acá al numerador, me queda que P por B es igual a una constante por N por T. Si a esta constante de proporcionalidad la llamamos R, le damos un nombre, la constante universal de los gases, que tiene esta letra R, me va a quedar que P por B es igual a N por R por T. Esta es la ecuación general de los gases ideales, que va a tener mucha importancia para poder encontrar parámetros, para poder cuantificar relaciones en las cuales participan gases, para poder hallar propiedades, para poder hallar
alguna de estas variables para un gas. ¿Quién es R? R es una constante. ¿Qué quiere decir? Que su valor no cambia. Su valor no va a cambiar por más que cambien la presión, el volumen o la temperatura o N. Su valor va a ser constante. Además, es muy importante recordar que al ser una constante va a ser igual para todos los gases. Por eso se la llama constante universal de los gases. Cualquier gas que cumpla con la ecuación general de los gases ideales necesariamente va a cumplir también con esta constante universal. ¿Mm? Entonces, esta P por B igual a N por R por T se va a usar mucho en la guía de estos problemas. R, digamos, es una constante que nosotros ahora en este capítulo la vamos a ver con un valor y más adelante en otros capítulos la podemos llegar a ver con otro número cuando cambien las unidades. Es lo único que puede hacer cambiar el valor de R. R va a tener unidades de presión, de volumen, de temperatura y de número de moles. Si esas unidades cambian, va a cambiar el valor de R. Esto lo podemos ver con un ejemplo, que es el siguiente. El ejemplo dice, un tubo de acero contiene oxígeno para uso medicinal. ¿Cuál es el número de moles de oxígeno si el tubo es de 0,5 metros cúbicos, la presión es de 5 atmósferas y la temperatura 20 grados centígrados? Es decir, tenemos un tubo de oxígeno no demasiado grande, de medio metro cúbico, donde el gas está en esas condiciones y entonces nos preguntan cuál es la cantidad de gas expresada como número de moles. Primero que nosotros vemos son los datos. Tenemos volumen, tenemos presión, tenemos temperatura y nos están preguntando número de moles. Obviamente, ante esta pregunta tengo que recurrir a la ecuación general de los gases ideales, la que me relaciona a todas estas propiedades, la que acabamos de deducir en la diapositiva anterior. Entonces, P por B igual a N por R por T. ¿Qué tengo que despejar yo? N. Por lo tanto, N me queda igual a P por B sobre R por T. Todo esto que está en el numerador multiplicando pasa al denominador. Como R tiene este número con estas unidades, fíjense, R ya se lo van a aprender, esto se aprende haciendo los ejercicios, es igual a 0,082 atmósferas, litros sobre mol Kelvin. Yo tengo entonces que respetar estas unidades y la presión tendrá que estar en atmósferas, el volumen tendrá que estar en litros y la temperatura tendrá que estar en Kelvin. Entonces, el volumen lo tengo que transformar en litros, sabiendo que un metro cúbico contiene 1000 litros, entonces estos 0,5 metros cúbicos pasan a ser 500 litros. La temperatura, que está en 20 grados centígrados, la tendré que transformar en Kelvin. Y ahora sí podré despejar y reemplazar. Presión 5 atmósferas, volumen 500 litros, dividido R, 0,082 atmósfera litros sobre mol Kelvin por 293 Kelvin. Fíjense cómo se simplifican las unidades. Kelvin con Kelvin se va, atmósferas con atmósferas se va, litros con litros se va y lo único que me queda es el mol, que justamente es lo que estoy buscando. Número de moles igual a 104 moles. Estos son los moles de oxígeno que hay dentro de ese tubo. Esto entonces para ejercitar con la ecuación general de los gases ideales. Muy bien, esta ecuación también va a ser muy útil cuando nosotros necesitemos relacionar las variables de un gas con su masa o con su densidad. Nosotros ya sabemos de los capítulos anteriores que para cualquier sustancia, no solamente para un gas, sino para cualquier sustancia se cumple que el número de moles que nosotros tengamos de esa sustancia siempre va a ser igual a la relación entre la masa que tengamos de la sustancia dividido su peso molecular. Para dar un ejemplo por ahí sencillo con una sustancia también sencilla por su peso molecular. Si yo les preguntara,
cuántos moles de hidrógeno hay en 10 gramos de hidrógeno, ¿qué cuentaríamos? El hidrógeno, bueno, es hidrógeno 2, ¿no? Es una molécula biatómica. ¿Qué cuentaríamos? Diríamos, tengo 10 gramos dividido el peso molecular del hidrógeno, que es 2, 10 dividido 2, 5. Tengo 5 moles. Eso sirve para cualquier sustancia, en cualquier condición, no necesariamente para gases. Bien, pero recordando esto entonces y sabiendo que N está en la ecuación general de los gases ideales, yo podría reemplazar N por esto que escribí acá. Entonces, ¿qué me queda? P por B igual a M por R por T sobre peso molecular. Porque lo que hice fue reemplazar N. Esto que está acá reemplaza a N, que es el número de moles. De esta manera, fíjense que aparece ahí el concepto de peso molecular. Por lo tanto, yo podría despejar el peso molecular y decir que es igual a M, que es masa, por R por T sobre P por B. Esto es muy útil porque me permite encontrar pesos moleculares de sustancias desconocidas cuando éstas pueden ser transformadas en un gas. En un gas del cual yo voy a conocer todas esas variables. Otra cosa interesante es recordar el concepto de densidad. Esto también ya lo vimos en los capítulos anteriores. Para cualquier sustancia y en cualquier estado, la densidad es una relación entre su masa y su volumen. Si nosotros ahora miramos esta misma ecuación que tenemos acá arriba, resulta que masa sobre volumen ya lo tengo escrito. ¿Ven? Tengo masa en el numerador y volumen en el denominador. Por lo tanto, yo podría decir que peso molecular es igual a densidad por R por T sobre P. ¿Y esto qué me permite? Y esto me permite despejar densidad. Peso molecular, presión, R y T. Por lo tanto, puedo hallar la densidad de un gas conociendo la sustancia, porque para eso necesito conocer el peso molecular, su presión y su temperatura. Es otra forma en la cual esto me sirve para hallar experimentalmente, por ejemplo, densidad. O sea, con datos experimentales, como son, por ejemplo, la presión y la temperatura de cualquier sustancia que yo conozca, por lo tanto necesito conocer el peso molecular. Entonces acá veamos un ejemplo. Tenemos una sustancia desconocida, de la cual conocemos su peso. Esto es fácil de determinar en el laboratorio. Se la mantiene en forma de vapor en un recipiente de 127 centímetros cúbicos a 98 grados centígrados. La presión medida en el recipiente es de 754 milímetros de mercurio. Y me preguntan, ¿cuál es el peso molecular de esta sustancia? Bien, entonces ahí es donde voy a recordar la relación que puedo hacer entre peso molecular y variables de un gas. Primero, como siempre, los datos. Masa, temperatura, que la voy a pasar a Kelvin, me da 371 Kelvin. Presión, que recuerden la tengo que pasar a atmósferas porque R, el valor de R, la constante universal de los gases, está en atmósferas. ¿Cómo pasamos estos milímetros de mercurio a atmósferas? Sabiendo que una atmósfera contiene 760 milímetros de mercurio. Y ahí tenemos el valor en atmósferas. Y el volumen, que está en centímetros cúbicos, lo tengo que pasar a litro. Sabiendo que en un litro hay 1000 centímetros cúbicos. Una vez que tengo esos datos, voy a recordar lo que vimos en la diapositiva anterior, y es que el peso molecular de una sustancia, entonces gaseosa, lo puedo hallar como esta relación entre la masa, R, la temperatura, expresada en Kelvin, por supuesto, dividido presión por volumen. Lo único que me queda es reemplazar por los datos que yo ya tengo. La masa, R, la temperatura, la presión expresada en atmósferas y el volumen en litros. Fíjense que se simplifican todas las unidades menos el gramo y el mol, porque justamente el resultado que estoy buscando, que es peso molecular, es gramos por mol.
Esta sustancia tiene este peso molecular, 120 gramos por mol. Bien, otra de las leyes que nosotros tenemos que ver es esta ley, que es la ley de Gay-Lussac, llamada de la combinación de los volúmenes, y que va a ser muy importante porque también después me va a permitir hacer relaciones estequiométricas en reacciones en las cuales participan gases. Observemos esta reacción química. En esta reacción química tenemos un gas, que es el gas hidrógeno, que se relaciona con otro gas, que es el gas nitrógeno, para dar como resultado un producto que también es un gas, que es el amoníaco. Cuando nosotros miramos las cantidades que tienen que reaccionar, digo, bueno, 3 moléculas más una molécula me da 2 moléculas. Eso lo podemos transformar en moles, ¿verdad? Entonces la relación va a ser 3 moles más 1 mol igual a 2 moles. Pero esa misma relación, que hasta ahí está bien, es lo que nosotros vimos en estequiometría, en el caso de los gases, cuando se encuentran a la misma presión y temperatura, se puede transformar en una relación de volúmenes. Por eso se llama la ley de la combinación de los volúmenes. Yo puedo decir que 3 volúmenes de hidrógeno reaccionan con un volumen de nitrógeno para dar 2 volúmenes de amoníaco. Ese volumen es una unidad de volumen, por ejemplo, el litro. Entonces, ¿esto en qué se podría transformar? En que 3 litros de hidrógeno más 1 litro de nitrógeno me van a dar 2 litros de amoníaco. Por supuesto, teniendo en cuenta que presión y temperatura sean las mismas y constantes para los 3 gases. Entonces, acá me podrían preguntar sobre este mismo ejemplo, por ejemplo, ¿qué volumen de nitrógeno a 750 milímetros de mercurio, 24 grados centígrados se necesitan para obtener 12 litros de amoníaco a la misma presión y temperatura? Entonces ahí tengo que buscar cuál es la relación que existe entre el nitrógeno como reactivo y el amoníaco como producto. Esa relación la veo acá arriba y dice que 1 mol de nitrógeno me permite obtener 2 moles de amoníaco. Por lo tanto, cuando lo transformo en una relación de volúmenes, usando el litro como unidad de volumen, puedo decir que 1 litro de nitrógeno me permite obtener 2 litros de amoníaco si están en la misma condición de presión y temperatura, cosa que la pregunta ya me lo dice. Entonces simplemente es reemplazar. Si yo quiero obtener 12 litros de amoníaco, multiplico por 1 litro de nitrógeno y divido por 2 litros de amoníaco, es decir, voy a utilizar el factor de conversión como a mí me convenga, y el resultado entonces me va a dar 6 litros de nitrógeno. Esta es la cantidad de nitrógeno que necesito para obtener 12 litros de amoníaco. Puedo entonces trabajar con gases en relaciones estequiométricas teniendo en cuenta esta ley, que es la ley de la combinación de los volúmenes. La siguiente ley, que es también muy importante, es la ley de Dalton de las presiones parciales. En muchos casos, los gases se encuentran formando mezclas que ya dijimos que son mezclas homogéneas, porque son miscibles todos entre sí. Pero en esas mezclas, uno tiene que pensar que cada gas, al conservar sus propiedades, al conservar sus relaciones moleculares, es como que cada gas también tiene sus propiedades. En este caso, por ejemplo, su presión. Yo tengo acá el gas 1, P sub 1, que tiene una presión, la presión del gas 1. Acá tengo el gas 2, que también tiene su presión y que es distinta, ¿ven? No sé cuánto será, ahí se ven. En el dibujito se ven las dos presiones distintas. Cuando estos dos gases se mezclan y siguen formando una mezcla gaseosa, la presión total de esa mezcla es la suma de las presiones parciales de los gases que la componen. Eso es lo que dice Dalton. Cuando el volumen, que en este caso el volumen es constante, fíjense que el volumen es esto que está acá, debajo del pistón, si esto fuera un pistón,
En este cilindro el volumen permanece constante. Si mantenemos la temperatura constante, podemos decir que la presión total en una mezcla de gases es igual a la suma de las presiones parciales de los gases que la componen. Eso es lo que me dice la ley de Dalton, la ley de la suma de las presiones parciales. Acá podemos relacionarlo con otra propiedad, que es la fracción molar, que la vamos a ver también después cuando veamos soluciones. ¿De qué manera? Si nosotros desplegáramos lo que significa la presión del gas A y la presión total de la mezcla, cuando nosotros despejamos presión de la ecuación general de los gases, a ver si tenemos alguna por acá. Acá había una. No, este es peso molecular, perdón. A ver dónde estaba. Acá. No, tampoco. A ver, acá. P por B igual a N por R por T. Esta es la ecuación general de los gases. Si yo despejo P de acá, para ver lo que es nada más presión, ¿a qué me queda igual? A N por R por T dividido B. Eso es un poquito lo que vamos a hacer ahora para trabajar con esto. Entonces, la presión del gas A es igual al número de moles de A por R por T sobre B. La presión total de la mezcla de gases es igual al número de moles totales de todos los gases que tengo allí por R por T sobre B. Si estas dos ecuaciones las dividimos miembro a miembro, ¿eso qué significa? Este miembro con este miembro y este miembro con este miembro, me queda P sub A dividido P sub T igual a N sub A dividido N sub T, porque cuando yo pongo esto dividido esto, fíjense que R, T y B se simplifican porque son iguales. Entonces lo único que me queda es que la presión de A sobre la presión total es igual al número de moles de A sobre el número de moles totales. Esta relación de número de moles de una sustancia en una mezcla se llama fracción molar. En este caso, como en el numerador lo que tengo es número de moles del gas A, se llama la fracción molar de A. En este caso, la fracción molar de A en la mezcla. Y se indica con una letra X. Por lo tanto, yo puedo escribir también otra forma de escribir la ley de Dalton es diciendo que la presión parcial de un gas en una mezcla es igual a su fracción molar multiplicada por la presión total de la mezcla. ¿Esto de dónde sale? De acá. Fíjense que esto es X, entonces digo que P sub A es igual a X y por P sub T que pasa multiplicando. Entonces lo repito, la presión parcial de un gas en una mezcla es igual a su fracción molar por o multiplicado por la presión total de la mezcla de gases. Esto también sirve para hacer algunos ejemplos y ejercicios. Bueno, esto es una situación que es muy común en el laboratorio. Cuando nosotros tenemos la posibilidad de hacer laboratorios, hacemos un trabajo práctico de gases, que es muy similar a esto que estamos viendo acá, que es obtener un gas y hacer algunas medidas respecto de ese gas y también averiguar cuánto obtenemos, qué presión tiene, qué volumen hemos obtenido. Esto se llama recoger gases sobre agua cuando un gas se lo hace atravesar una solución o en este caso un poco de agua. Ahí se ve verde, pero debe ser por el fondo de la foto, pero es agua. Y entonces fíjense que tenemos un recipiente, en este caso un balón, dado vuelta, lleno de agua, ¿no? Esta es una botella llena de agua que está dada vuelta sobre un plato con agua. Si acá ocurre una reacción química, por eso acá es como que uno está dejando caer desde esta ampolla de decantación, está dejando caer una sustancia y se produce una reacción. Esa reacción, nosotros en el laboratorio trabajamos con un metal, al cual lo hacemos reaccionar con un ácido, eso va a generar un gas. Ese gas no tiene otra oportunidad que salir por acá, por este tubito que es un tubito de salida.
viene por la manguerita, esto acá hay un vidrio, por más que se ve poquito, es un vidrio acodado, y se mete acá adentro, ese gas. Y entonces, ¿qué empieza a pasar? Que desplaza el agua y se viene para acá arriba, hasta que la reacción termina. Cuando la reacción termina, es decir, cuando todo el gas se ha desplazado, me queda acá arriba el gas y algo del agua se ha desplazado y se ha ido, porque el gas ocupó este lugar. ¿Qué es lo que voy a tener acá? El gas producido por la reacción más una cierta cantidad de vapor de agua, es decir, si todo esto es agua y todo esto es agua, va a haber una cierta cantidad de moléculas de agua también en la fase de vapor. Por eso decimos que en esta zona tengo el gas más una cierta cantidad de vapor de agua. ¿Cómo calculo la presión del gas en este sistema? Bueno, usando la ley de Dalton. ¿Por qué? Como todo este sistema está abierto a la atmósfera, todo esto está abierto a la atmósfera, yo sé que la presión total de este sistema es la presión atmosférica. Esa presión atmosférica va a estar formada ¿por qué? Por la presión del gas que se me ha acumulado acá, más la presión que se llama presión de vapor de agua, es decir, la cantidad de moléculas de agua que también están en la fase gaseosa. Por más que nosotros tengamos agua líquida, en la superficie, por encima de ese líquido, siempre hay una cierta cantidad de moléculas en fase gaseosa que la llamamos vapor de agua. Entonces, teniendo en cuenta entonces esto, que es donde aplicamos la ley de Dalton, podemos despejar la presión del gas. La presión del gas en este sistema va a ser igual a la presión atmosférica menos la presión de vapor de agua. ¿Es fácil de calcular esto? Sí, porque la presión atmosférica la conocemos todos los días o llamamos al servicio meteorológico y preguntamos cuál es la presión atmosférica de ese día en nuestra ciudad. Y a eso le restamos un valor de presión de vapor de agua que tampoco necesitamos medirla porque según la temperatura de trabajo esto ya es un dato que está en tablas, está tabulado. Entonces no tenemos que medirlo tampoco. Esto nos permite calcular cuál es la presión del gas obtenido. Y con esto se pueden hacer una serie de ejercicios, ejemplos con distintas reacciones que se ponen acá. Se puede calcular cuál es el número de moles obtenido, cuál es el volumen, etc. Es importante sí también tener una temperatura constante, que normalmente se trabaja con la temperatura ambiente en el laboratorio. Entonces acá veamos un ejemplo para aplicar eso. Nos dicen en este ejemplo, se recogen sobre agua 300 mililitros de un gas a 21 grados centígrados y a una presión atmosférica de 748 milímetros de mercurio. ¿Cuántos moles del gas se han obtenido? Y me dicen como dato la presión de vapor de agua a esa temperatura, a 21 grados centígrados, que este es el dato que yo les digo que sacamos de una tabla. Vamos a una tabla, seleccionamos la temperatura y eso me va a dar una presión de vapor de agua. Bien, entonces dijimos que la presión del gas va a ser la presión total, que es la presión atmosférica, menos la presión de vapor de agua. En este caso, 748 era la presión atmosférica, 18,6 era la presión de vapor, me da 729,4, que la tengo que transformar en atmósferas, sabiendo que una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Y ahí tengo el valor de la presión en atmósferas. Pero a mí me están preguntando número de moles del gas obtenido. Entonces, ¿a quién recurriré? A la ecuación general de los gases ideales, a P por B igual a N por R por T, donde ahora ya tengo todos los datos. Porque la presión la acabo de calcular, es esta de acá, 0,954 atmósferas. El volumen lo tenía como dato porque me dicen que se recogen 300 mililitros de un gas. La temperatura de ese día de trabajo en el laboratorio la conozco, son 294 Kelvin y R es la constante. Fíjense que simplifico todo lo que puedo simplificar y la única unidad que me queda es mol, que justamente es lo que estoy buscando porque es lo que me preguntaron. Una vez que resolvemos me da 1,19 por 10 a la menos 2 moles del gas obtenido.